Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco encéfalo, para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. El olfato, función a cargo del primer nervio craneal, suele ser evaluado solo después de un traumatismo de cráneo o cuando se sospechan lesiones de la fosa posterior, o si los pacientes comunican una alteración en este sentido o el del gusto. Se le pide al paciente que identifique los olores, ya sea jabón, café, clavo de olor, colocados delante de cada fosa nasal mientras se ocluye la contralateral. En el caso del segundo nervio craneal, el nervio óptico, la agudeza visual se evalúa mediante una tabla de Snellen para la visión de lejos o una manual para la visión cercana. Se examina cada ojo por separado, mientras el ojo opuesto permanece tapado. La percepción de los colores se evalúa con las láminas pseudo-isocromáticas de Ishihara o las láminas de Hardy-Rank-Richter, que contienen números o figuras encerrados en el medio de una superficie de puntos de color específicos. Los campos visuales se evalúan mediante la confrontación dirigida de los 4 cuadrantes visuales. Se evalúan las respuestas pupilares directa y consensual. También se realiza el examen del fondo de ojo. Para los nervios craneales 3, 4 y 6, que son el nervio oculomotor, el nervio troquear y el abducens, se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la asimetría o caída de los párpados y las contracciones o el aleteo de los glóbulos oculares o los párpados. Los movimientos extraoculares controlados por estos nervios se exploran pidiendo al paciente que siga un objeto en movimiento, por ejemplo, el dedo del examinador o una linterna de bolsillo, por los 4 cuadrantes y hacia la punta de la nariz. Esta prueba permite detectar el nistagmo y la parálisis de los músculos oculares. El nistagmo, breve y de amplitud fina en el extremo lateral de la mirada, es normal. Se registra la presencia de anisocoria o las diferencias de tamaño pupilar en una habitación con luz tenue. Se evalúa la respuesta pupilar a la luz de detectar la simetría e intensidad de la respuesta. Par craneal 5, nervio trigémino. Se trata de uno de los pares craneales mixtos, que tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. El nervio craneal 7 es el facial. Se evalúa comprobando la debilidad hemifacial. La asimetría de los movimientos faciales suele resultar más evidente en el curso de una conversación espontánea, sobre todo cuando el paciente sonríe o si está obnubilado, cuando hace una mueca al recibir un estímulo doloroso. Del lado debilitado, el pliegue nasolabial se encuentra deprimido y la fisura palpebral está ensanchada. Cuando el paciente no tiene más que una debilidad facial inferior, es decir, si está conservada la capacidad para fruncir el ceño o cerrar los ojos. La afección del séptimo nervio craneal es central en lugar de periférica. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua puede explorarse depositando soluciones dulces, ácidas, saladas y amargas, con un hisopo de algodón, primero de un lado de la lengua y luego del otro. Dado que el octavo nervio craneal, vestíbulo coclear acústico auditivo, transporta información auditiva y vestibular, su evaluación implica pruebas auditivas y pruebas de la función vestibular. Los nervios craneales 9 y 10, glosofaringio y vago, suele evaluarse juntos. Se presta atención a la simetría en el ascenso del paladar mientras el paciente dice "ah". Si un lado es parésico, la úvula está elevada del lado opuesto al lado parésico. Se puede usar un depresor lingual para tocar una cara lateral posterior de la faringe, luego la otra y la simetría del reflejo nauseoso. La ausencia bilateral de dicho reflejo es frecuente entre los individuos sanos y puede no tener importancia. En un paciente intubado que no reacciona la aspiración por el tubo endotraqueal, normalmente desencadena tos. Si se advierte ronquera, por lo general hay que inspeccionar las cuerdas vocales.
El nervio craneal número 11, espinal accesorio, se evalúa mediante el examen de los músculos inervados por este. Para el esternocleidomastoideo se pide al paciente que gire la cabeza contra la resistencia ofrecida por la mano del explorador a la vez que se palpa el músculo activo, el del lado contrario al giro de la cabeza. Para el trapecio superior se solicita al paciente que eleve los hombros contra la resistencia que ofrece el examinador. El nervio craneal 12, hipogloso, se valora pidiendo al paciente que saque la lengua e inspeccionando la presencia de atrofia, vasculaciones y debilidad. La desviación se produce hacia el lado de la lesión.